Compañeros, buenas noches. ¿Será que irán a ver a clases al final? Ahorita se pronunció el licenciado y dijo que sí, que ya se va a conectar. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias, licenciado. Van a disculpar que tal vez no me he hecho todavía al horario de la sección de Misco. Pensé que a las 7:30 iniciábamos. Por ahí amablemente me llamó una señorita, no solo que había dejado el teléfono aquí en mi oficina y había bajado a cenar. Me llamó 3 veces con las disculpas del caso. No se va a volver a repetir. Me dicen que a las 7 de la noche iniciamos. Entonces, por esa razón, ese motivo, pues, según yo, a las 7:30 empezábamos. Pero ya estamos aquí, pues aprovechar el tiempo, por favor. ¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Estamos bien? Sí, Sí se licenciado. escucha, Claro. licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno. Muy bien. Para iniciar, si me hicieran el favor, la anterior clase nos quedamos en donde un compañerito por ahí presenta una duda. Estábamos nosotros platicando en cómo se dividía el Estado de Guatemala en organismos, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. En eso surge la pregunta de que si se divide solo en esos 3 organismos, ¿qué sucede con la Corte de Constitucionalidad? No puede haber otros organismos más que estos 3 principales. Entonces, en la tarde de hoy, yo envié a ustedes un organigrama. Ese es la organización administrativa del sector público de la República de Guatemala. Yo pensaría que ya lo tienen todos en digital. Y si no me dicen. Ya, Lick, ya lo tenemos. Va, entonces, si ustedes me hicieran el favor de abrirlo, colocarlo en sus pantallas. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe que le moleste. Fíjese que para mí esta es la primera clase que voy a recibir, ¿verdad? No Claro. sé por qué clase van ustedes o va el curso ahorita. Fíjese que retroalimentando un poquito, la primera clase yo tomé el programa de estudios para hacerle un resumen. Vimos los temas que se iba a tratar. De los temas principales y subtemas y en qué parte iba a entrar ya el primer parcial, en qué parte el segundo y el final. Profe, mire, disculpe que lo interrumpa. ¿Habrá alguna situación en donde que algún compañerito tenga esas clases así en el Classroom, que las hayan subido o algún alguna Fíjese otra que plataforma, ¿no? Fíjese que la primera clase no estoy seguro que esté. La que sí estoy seguro que está es la segunda clase porque tuvimos un inconveniente que no se podían conectar más de 100 personas. Entonces uno de los compañeros indicó que lo iba a estar grabando. Por ahí levanta la mano Leonel. Sí, yo soy Leonel. Usted es Leonel, perdón. Sí, para seguirle. Alguien por ahí
No sé si era Víctor Francisco, que era el que iba a grabar la clase. Licenciado, Dígame. buenas noches. Sí, yo las clases las tengo grabadas y ya las subí a un canal de YouTube donde las pueden observar los demás compañeros que no estuvieron en clases. ¿Y cómo su podemos entrar ahí, respuesta. accesar ahí el nombre de la cátedra? Licenciado, fíjese que yo la voy a subir a Facebook. No se ha podido porque la clase es muy pesada, pero estoy arreglando eso y las clases ya van a estar por fecha en lo que es la página de Facebook. Compañera, ¿ese para cuándo sería? Disculpe. En estos días, pero ahí van a estar las clases por fecha, o sea que tú las puedes ver en orden si lo deseas. Ok, de acuerdo. Muy amable entonces, profesor. Dios lo bendiga, ¿eh? Muy bien, Dios le bendiga. Pues retomando y tratando de iniciar la clase, como les digo, y la estoy retomando en el punto donde un compañerito pues nos hace la observación de que si está dividido en los tres órganos principales, el sector público, que es legislativo, judicial, ejecutivo, sí estaba como que a un nivel la Corte de Constitucionalidad. Y algunos compañeros ya intervinieron y dijeron que no, que era solo consultivo, que no sé qué, y etcétera, etcétera. Para aclarar eso, yo me refería a ustedes de que les envié el organigrama de cómo está organizada la administración del sector público de la República de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, la Corte de Constitucionalidad la tenemos como un órgano de control jurídico-administrativo dentro de este organigrama. Y junto con él, con esos órganos de control, está la Contraloría General de Cuentas, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, el Registro General de la Propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, si ustedes pudieran hacerme el favor de alguien también ayudarme con la lectura. Hay una base de cómo está formada la Corte de Constitucionalidad, la cual está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo permítanme. Permítanme que todavía se están uniendo a nosotros varios alumnos. Busquemos el artículo 268, por favor, de la Constitución. Vamos a ver si es ese, por favor. Sí, es ese, Lic, funciones esenciales de la Corte de Constitucionalidad. Muchísimas gracias. Si me hiciera el favor de leerlo, compañerito, lo vamos a analizar. Sí, artículo 268. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Muy bien, muchísimas gracias. Pues a la duda del compañero y fue pues donde nos quedamos en la clase pasada, estoy tratando de sacar de la duda a los compañeros o al compañero de que pues la Corte de Constitucionalidad no está al mismo nivel que los demás organismos del Estado. ¿Sí, Mayra Lorena?
Perdón, tenía levantada la mano, tal vez no. Sí, Leonel. Profe, disculpe, con una preguntita. Esta Corte de Constitucionalidad es una corte que está fuera de los 3 organismos del Estado. Cabal. Pero yo he visto en el ámbito político y lo que uno puede ver en las noticias y todo eso, pareciera ser que tiene mucho más peso que cualquier otro organismo del Estado. Ya lo dejan como quien dice que ellos razonen que sean los últimos por conocer. Y ellos dan su dictamen y eso es lo que obedecen. Sí, Eso es lo que yo apreciaba. Fíjese que, gracias, muy amable. Fíjese que cabalmente por eso entramos a discusión, porque este no es un tema específico de la clase, ¿verdad? Pero en la clase anterior, pues, si pudieran nombrar el compañero que fue el que tuvo esa inquietud, esa duda, pues nos quedamos analizando el porqué de la Corte de Constitucionalidad. Porque analizando a profundidad sí tienen razón en el sentido de que la Corte de Constitucionalidad, si son solo los 3 organismos del Estado, ¿hasta qué punto pueden sus resoluciones impactar hasta llegar a ser una norma, por así decirlo? Entonces, tratando de aclarar esa situación, estamos analizando de que así como este organigrama de la organización administrativa, pues vemos a la Corte Constitucionalidad en su apartado especial. Estamos leyendo la base legal, que es el artículo 268. Principalmente, y ya lo dijimos en la clase anterior, la Corte de Constitucionalidad, pues fue creada para la defensa de la Constitución Política de la República. Y pues dice el artículo que amablemente nos leyó el compañero, es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Sí, Darwin. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo acá la Constitución Política comentada. Y según acá dice que en la Gaceta 95, expediente 3691-2009, de fecha de sentencia 29 del 2010, la Corte ha declarado que el orden constitucional asigna dentro del principio de separación de poderes las correspondientes competencias de los órganos del Estado. Así, a este tribunal concierne la protección de los principios de supremacía y rigidez de la Constitución, y como tal, mantener el poder público dentro del límite de las facultades que la ley suprema le atribuye. Por esto, las de naturaleza política y valorativa del bien público solamente pueden controlarse cuando en su ejercicio vulneren las disposiciones constitucionales. De tal manera se ha sostenido, según permítame, porque está lo siguiente, se ha sostenido que las cuestiones políticas que son por su carácter debitables para las diferentes ideologías de los grupos sociales deben ser revisadas estrictamente con criterios jurídicos. Sí. No sé si nos aclara eso la duda. Yo siento que es un órgano independiente, ¿verdad? Exacto. Lo que estamos tratando de explicar para aclarar la duda, pues que es un órgano independiente. El mismo artículo nos dice que es un tribunal colegiado con jurisdicción privativa, pero tenemos que, como dice esta gaceta, verlo desde una perspectiva, pues, de la ley. Y si lo vemos desde una perspectiva como el compañero Leonel, pues empezamos a ver que como que si hubiera un cuarto organismo de poder fuera de los principales, el legislativo, ejecutivo y judicial, por las resoluciones que emite la Corte de Constitucionalidad. Es una corte bastante especial y
Y es tan especial que recuérdense que muchas de las resoluciones crean doctrina legal, o sea, ya se toma como norma. Y recuérdense también que cómo vamos a crear norma es el organismo legislativo en donde se crean las normas, pero se dan muchas particularidades en nuestro sistema de gobierno en Guatemala, porque ¿quién más crea normas aparte del legislativo? Preguntaría yo. Leonel Arrieta dice jurisprudencia. Acá la jurisprudencia legal es la que crea la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes se dan cuenta, no me van a dejar mentir ustedes también si analizamos este punto. Las municipalidades también a través de acuerdos municipales van creando normas y no son parte del legislativo. Así como la Corte de Constitucionalidad, también hay esa jurisprudencia legal, o sea, va creando también hasta cierto punto, no sé si me expreso mal, normas. Pero si se dan cuenta también hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que ya, por ejemplo, en algún momento nosotros como abogados invocamos esas resoluciones. No sé si estamos en la misma sintonía los 98 que estamos conectados hoy, si vamos por buen camino en el esclarecimiento de la duda que nos dejó el compañero desde la clase pasada. Ustedes me dicen para poder pasar a los temas de la clase que nos interesan el día de hoy. Sí, Lick, todo correcto, gracias. Profesor, usted no fuera tan fino de explicarnos cómo las municipalidades van creando normas a través del legislativo. O hay otras instituciones que no expresamente tienen que ser el legislativo para que se vayan creando nuevas normas. En el caso de las municipalidades, ¿verdad? El ejemplo que usted da. Yo lo que les trataba de explicar es de que por excelencia el organismo legislativo es el que crea las leyes. Pero alguna otra clase de leyes como son los decretos municipales pero son normas, al final de cuentas son normas también. Entonces, por eso la comparaba con la Corte de Constitucionalidad. Tal vez le hemos dado, como usted mismo decía, Leonel, que como bastante importancia o bastante respeto a la Corte de Constitucionalidad. Y sus resoluciones pues tienen ese peso, ¿verdad? Que son acatadas. O sea, está cumpliendo con su función hasta cierto punto. Como usted explicaba cuando dice el artículo 268, la Corte de Constitucionalidad, la CPRG es la que está encima de todas las leyes guatemaltecas, tanto internas como tendría que ser como externas, ¿verdad? Y a la vez esta corte que hay varios miembros, creo que son 5 miembros, no, 7 creo que son suplentes y como igual número de magistrados que hay ahí, no suplentes sino titulares, tienden a tomar esto como algo mucho más alto por ser parte de la Constitución de la República. Fíjense, señores, que muchísimas gracias por su participación. Fíjense, compañeros, que no nos vamos a quedar mucho con este tema, porque lo que sucede es de que en el desarrollo del programa de estudios, estas mismas dudas que ahorita tienen ustedes se van a ir complementando. Y he estado tratando de ir lo más despacio posible
para que pues ustedes, mis alumnos, pues no se pierdan, porque déjenme decir que el derecho administrativo para mí es un derecho muy especial. Es más, yo diría que tendría que haber como que solo una licenciatura para derecho administrativo. Es tan especial el derecho administrativo que si lo tomamos muy a la ligera, lo único que voy a hacer yo es confundirlos a ustedes. Y espero que las 3 clases que llevamos esté quedando la base, el cimiento, porque recuérdense que ahorita estamos en derecho administrativo 1, ¿verdad? Y cabalmente por ahí en el chat, alguien decía que hasta la costumbre es fuente de norma, y es cierto. En lo civil, si se dan cuenta, la costumbre es fuente de crear ya una norma, un paso de servidumbre que de hecho se fue tomando durante los años. En algún momento pues se tiene que respetar, ¿verdad? Y me parece el comentario del compañero Leonel, que hoy se une a la clase, en el sentido de reconocer, y todos tenemos que estar en esa misma línea, de la supremacía de la Constitución Política de la República. ¿Cuál es esa ley suprema? Y como les digo, en el desarrollo del curso ustedes van a poder observar que vamos a hablar de esta pirámide que normalmente hablamos, en donde están la norma constitucional y toda la jerarquía de las normas. Y asimismo, dentro de la bibliografía, recomiendo a ustedes los libros del licenciado Hugo Haroldo Calderón. Yo ahorita tengo Derecho Administrativo, parte especial. Recomiendo a ustedes, si pueden comprarlo o si pueden tenerlo en electrónico, el libro del licenciado Hugo Haroldo Calderón, Derecho Administrativo 1. Esa es una guía bastante fuerte, no la única, que puede servirles a ustedes. Entonces regreso a lo que decía el compañero Leonel en cuanto a la supremacía de la Constitución, y voy a leerles parte de este libro que está muy interesante, la parte especial, en donde dice la superioridad constitucional. Consiste en que las leyes comunes no pueden derogarla, ni incumplirla por acción u omisión, lo que comprende asimismo la natural consecuencia de que no pueden violar ni alterar sus disposiciones, pues eso importaría precisamente aquello. Cuando una ley viola alguno de sus principios, deja de ser aplicada ante la reclamación del interesado mediante una acción de inconstitucionalidad. Si se dan cuenta, el mismo libro empieza a hablar del tema que nos trataba el compañero Leonel, de la supremacía constitucional. Todos debemos y todos estamos regidos a esta supremacía constitucional. Ahí pregunta Dina Noemis, ¿cuál es el nombre del libro? Yo ahorita tengo Derecho Administrativo, parte especial. Espero que lo vean. Es del licenciado Hugo Haroldo Calderón, pero el que más importa en nuestro curso va a ser el de Derecho Administrativo 1. Bueno, para no gastarnos más tiempo en ese tema, continúo ya en sí con la clase. Darwin nuevamente está levantando la mano. Lionel, perdón. Perdón, Darwin y después Leonel. Perdón, Lick, se me levantó la mano, perdone. No tenga pena. ¿Usted, Leonel, quería participar? Sí, fíjense que yo tengo el derecho administrativo acá. El derecho administrativo 1 de Hugo H. Calderón M. Quinta edición. No sé si me podrá servir ese. Cabalmente ese es, solo que ahí se recuerdan que hay varias ediciones.
Habría que ver cuál es la edición más reciente. Quinta edición es esto. Porque yo ahorita sí tengo la quinta edición también. Yo pensaría que es la quinta edición la que nos va a servir. Y como les digo... si algo le puedo apoyar, aquí está este libro para apoyarnos. Muchísimas gracias. Yo creo que si están escuchando, compañeros, ahí está a disposición de toda la clase. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias. Pues continuando con la clase, se recuerdan, nos detuvimos porque venía yo platicándoles sobre la Constitución Política. Nos referimos al artículo 141 de la Constitución Política de la República, en que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y que no hay subordinación entre los mismos estos tres organismos, es decir, los tres están al mismo nivel, y allí es donde se inició pues la controversia de qué pasaba con la Corte de Constitucionalidad. Ya platicamos un poquito que la Corte de Constitucionalidad pues es ese otro organismo de manera independiente, un tribunal privado, y pues la verdad es que nuestro sistema administrativo de gobierno y de política también debe de ser una máquina bien afinada donde todos sus elementos funcionen de tal manera que esa máquina esté pues dando los resultados para los cuales la ciencia jurídica de lo administrativo la ha proporcionado, ¿verdad? Entonces habíamos hablado del artículo ese 141, los organismos del Estado se conciben interconectados o relacionados entre sí en recíproca colaboración, pero sin llegar a la subordinación, la cual está prohibida por la Constitución Política de la República. Como consecuencia, la unidad u organismo cuenta con autonomía interna y externa ante los otros, y este hecho les permite contar con su propia administración, pero la administración pública corresponde al Ejecutivo. Terminados esos temas, porque son los primeros temas de la clase, voy a entrar a conceptos previos de la administración como un concepto general de la administración. Por ejemplo, si hablo de administración, tengo que hablarles a ustedes de la etimología de la palabra. Dice que viene de los verbos latinos ad, que significa hacia, y de ministrare, que es servicio. En conclusión, unido los dos, el significado sería servicio o acción de servir. Si alguien tiene alguna duda, comentario, me detengo y seguimos platicando del tema del día de hoy. Bueno, hablando de la definición de lo que es los conceptos previos de administración, se puede definir como prever, organizar, mandar, coordinar, controlar. Y me refiero en las definiciones a una de las definiciones de Henry Fayol. Él es un ingeniero francés que nació en 1841, autor del libro Administración Industrial y General. Es considerado como el padre de la administración moderna. Formula la primera definición científica de administración basado en su estudio sobre las actividades administrativas de una empresa, junto con Taylor. Es un ingeniero inglés también, que inicia a hablar de la administración científica y sus conferencias y sus libros titulados Principios de la Administración Científica. Estos dos ingenieros la definen como el proceso personal o social de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar un grupo humano particular para lograr un propósito determinado. De esas dos definiciones
¿Qué características ven ustedes? ¿Qué de sorprendente ven ustedes? En primer lugar, lo que yo veo, que quiero hacer ver, es de que son dos ingenieros los que definen la administración de alguna manera científica. Son esos dos ingenieros los que, pues, podría decirse que son como los padres de la administración. Pero ¿no creen ustedes que hubiera sido ideal que hubiera sido un abogado, un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, el que tuviera que haber sido ese padre de la administración? ¿O tengo alguna opinión en contrario? ¿Jóvenes? Pues tiene razón, licenciado, que sería bueno que haya sido como que el punto de vista de un abogado. Y también lo interesante es que lo comparan con algo administrativo de una empresa, Ajá. que es de servir y compartir. Sí, yo imagino que inicia ellos con sus estudios encuadrado a las necesidades de la administración de una empresa. Pero recuérdense que todo va desarrollando y desarrollándose hasta que esa administración llega a ser ya una administración encuadrada al gobierno, al Estado, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Bueno, después de esa definición, que esa no es una definición que, por ejemplo, para el examen yo diga, miren, denme la definición de Henry Fayol y de Taylor. No, tienen que ir como enriqueciendo ustedes su propia definición a través de la clase para al final ya darme una definición pues más enriquecida, más completa o con alguna de sus propias palabras, etcétera, etcétera. Dentro de los pasos de la administración está la planificación. ¿Qué significa la planificación dentro de la administración? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Qué es la planificación? Es Pues de ver dentro... punto por punto cómo lo van a ir creando o ejerciendo esa parte. Eso yo lo tomo así como es la planificación. Y viendo punto por punto cómo lo van a ir ejerciendo en el tiempo, más al futuro o en ese mismo momento. Sí, sí, sí. Parte, dice usted, importante de la planificación porque esa planificación es ver hacia el futuro. Y es coordinar y es utilizar todos los métodos y técnicas científicas al alcance para lograr los objetivos. ¿Sí, Carlos Enrique? No, pues un poquito combinado con lo que usted decía, licenciado, es como esa parte también subjetiva, porque no se tiene nada objetivo en ese momento, sino que solamente son planes, ideas, intenciones, objetivos y metas, ¿verdad? Fíjense que, gracias por el comentario, fíjense que si ustedes pueden observar, anteriormente había menos organización administrativa. Hoy en día, por todo el desarrollo de la tecnología, gracias a Dios ya hay más planificación, ya hay más protocolos, ya hay más logística. Les comento esto porque a veces ya no solo es, se va a iniciar un semestre y se inician las clases. Si ustedes se dan cuenta, hasta en la universidad ya hay una administración más profunda, más fuerte, y la estamos llevando a cabo a través de un sistema virtual. Y como les digo, hay protocolos, hay políticas, que todo se va complementando a lo que estamos viendo hoy en términos generales de qué es la administración. Por ejemplo, otro de los pasos de la administración después de la planificación es la organización. ¿Qué significa esa organización? Es una estructura técnica de las relaciones que deben de existir entre los elementos materiales y humanos. Esa es parte de la organización. No sé si alguien tenga algún comentario con respecto a la
organización. Si no, continuamos rápidamente. Dentro de los pasos de la administración también tenemos que hablar del liderazgo, la coordinación. ¿Qué significa la coordinación? Significa la armonización e integración de toda la organización y sus componentes. ¿Qué pasa cuando hablamos de dirección? Significa conducir las actividades de los subordinados delegadas por el administrador. ¿Qué significa tener el control? Es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados con el fin de corregir y mejorar y formular nuevos planes. Eso es en un sentido general, definir y algunos elementos de la administración en general. Ahora entrando más a nuestros temas, vamos a hablar ahora de la administración pública. ¿Cuál es esa definición de administración pública? Y cabalmente, hace ratito el compañero Carlos Enrique habló, se expresó y tocó una palabrita, dice de manera objetiva. Dentro de la definición de lo que es ya la administración pública, vamos a verlo desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Pregunto yo a la general, ¿sí se ubican ustedes cuando es un punto de vista objetivo y cuando es un punto de vista subjetivo? Les pregunto esto porque es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, cualquier derecho que ustedes estudien, el derecho penal, siempre les van a dar definiciones o siempre les va a dar un punto de vista objetivo y subjetivo. Entonces les va a servir para toda la carrera. ¿Sí, Leonel? Y después Jorge Armando, por favor. Profesor, si usted fuera tan fino de darnos una definición. Sí, Con una mucho remembranza gusto. y una aplicación de tanto lo que es objetivo para usted y lo que es subjetivo también para usted, para que nosotros lo vayamos para que tomando se en cuenta y entienda. Aprendamos, sí, para que se entienda. Para que se entienda, porque con mucho cosas gusto. que uno, mire, pues, hasta dónde estamos, y yo en realidad es que no, yo sé que el objetivo pues es lo que se ve, ¿verdad? Y lo subjetivo es lo que yo pienso. Y lo que Por ahí va, por ahí va la idea. Entonces, Por ahí yo va la idea. necesitaría una idea que usted nos alimentara un poco bastante conocimiento que usted tiene, a nuestro poco conocimiento, para tener las ideas más claras, porque en todo el derecho se usa eso. Les va a servir, les va a servir. No tenga pena, yo lo defino. Solo queremos escuchar, no tenga pena. ¿Qué nos dice Jorge Armando? Así de, hablando que me recuerdo que han dicho dentro del derecho que es objetivo y subjetivo. Objetivo es la norma escrita como tal y subjetivo es la persona como tal también. Ya. Las dos personas que participaron pero tienen algo de razón y como les digo, tal vez donde se pierde uno es que, por ejemplo, el compañero Jorge Armando me dice, bueno, ¿qué es lo objetivo? Es la norma como tal. Esa norma como tal es como que una realidad. Para no complicárselas mucho, se las voy a definir de esta manera. Si yo parto desde el punto de vista objetivo, lo objetivo es lo material. Se refiere lo objetivo a expresar la realidad tal cual es. Y esa objetividad debe de ser desligada de sentimientos y de afinidades. Eso es lo objetivo. Ahora lo subjetivo. Esta percepción de lo subjetivo va de manera al sujeto. Deriva de la subjetividad
deriva de lo que piense el sujeto. Es lo que puedo comentar yo ahorita por el momento. No sé si les ayudé o los confundí más o tratamos de aclararlo un poco más. Porque lo que pasa es de que cuando lo vean en algún otro derecho, se los van a poner desde otra perspectiva. Por ahí alguien escribió algo, solo déjenme ver qué fue lo que escribió alguien por ahí. Vamos a ver. Marcos Andrés Higueros dice, subjetivo es la idea. Sí, estamos bien. Lo subjetivo es la idea que yo tenga. Por eso yo parto a... Es importante el sujeto que va a tener esa idea. Depende de lo que ese sujeto tenga en su idea. Y lo objetivo, dice Marcos Andrés, ya es lo hecho en práctica, dice. Lo objetivo, yo siento que algo se me perdió, Marcos. Como les digo, lo objetivo es expresar la realidad. Y no me puedo salir. Por ejemplo, les puedo hablar de lo objetivo en derecho penal. Disculpen que me salga administrativo, pero tal vez la idea se capta mejor en lo penal. Es objetivo, dice uno, y es verdad, de que el cuerpo del fallecido, pues ahí está, es verdad. Entonces está siendo objetivo uno, está hablando de la realidad que está percibiendo con sus ojos, en el sentido que ahí está el cadáver. Y como hay ese cadáver, entonces, ¿qué pasa? Debe de haber alguien que fue el que cometió ese delito, pues, en materia penal. Disculpen que me salga de lo penal. Ahora, regresando a lo administrativo, de una forma objetiva, ¿cuál sería? ¿Sí, Carlos Enrique Escobar? Pues, digamos, manteniéndonos también en el tema de la administración, licenciado, lo subjetivo siempre, como han dicho muy bien los compañeros, pertenece al mundo de las ideas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo planifico, yo realmente no estoy ejecutando, solo estoy compartiendo ideas de cómo quiero que se haga el plan, que sea el plan de trabajo, cómo quiero que sea el presupuesto, cuánto dinero voy a asignar a qué rubro. Entonces son puramente ideas, ¿verdad? No estamos ejecutando, mientras que el mundo del objetivo ya es ejecutar esas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya la administración pública se ve si los recursos que estaban designados para tal renglón se utilizaron de esa forma, o si, por ejemplo, el plan que se tenía para construir el paso a desnivel de tal ubicación se cumplió en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, quedándonos en la administración, yo pensaría que, como lo dijeron bien los compañeros, lo subjetivo es todo ese mundo de ideas, todos los planes, toda la organización, todas esas ideas que tenemos conceptuales, y el mundo del objetivo ya es la ejecución de la administración pública, donde utilizamos recursos, personas, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, muy atinado el comentario en el sentido de que si lo aplicamos al derecho administrativo, toda esa planificación pues sería subjetiva. Pero ya materialmente hablando, ¿cuál sería el objetivo? Después de haber planificado, qué sé yo, de haber sacado recursos del Estado, pues ver la obra ya terminada sería lo objetivo. Por eso les digo, subjetivo y objetivo, y les va a servir para todos los derechos. Bueno, continuamos, compañeros. Estoy hablando de la definición de administración pública desde el punto de vista objetivo. Entonces, desde el punto de vista objetivo, la administración pública dice que es la actividad que realiza el conjunto de organizaciones para administrar el Estado y para el logro del bienestar general a través de los servicios públicos regulados por el derecho administrativo. Desde el punto de vista subjetivo o formal, es el conjunto de organizaciones que administran el Estado para el logro del bienestar general a través de servicios públicos, regulada en su estructura y funcionamiento básicamente por el derecho administrativo.
Están como que se parecen las dos definiciones, pero no. Desde el punto de vista subjetivo material, es la actividad que se realiza a través de las organizaciones y administra el Estado de manera subjetiva a través de los servicios públicos, a través de ver, como les digo, tal vez a una obra terminada, y etcétera, etcétera. Y esto siempre se rigen a través del derecho administrativo. Bueno, continúo. O si hay alguna pregunta, me dicen. Héctor López. Sí, gracias, Lick. De acuerdo a la definición objetiva que usted acaba de mencionar, dice las instituciones que manejan el Estado, ¿verdad? Estamos en lo correcto. Ahora usted dice la versión subjetiva es un poquito más, casi son iguales, pero yo le agregaría ahí que, digamos, en la objetiva las instituciones son las que rigen al Estado, o las que lo coordinan, o las que lo administran, valga la redundancia. Sin embargo, en la subjetiva se nos olvida mencionar que son personas las que están a cargo de esas instituciones que coordinan, administran, etcétera. Entonces, cuando caemos en el orden de lo subjetivo, ya es otro asunto porque ahí caemos en las manos de las personas que administran, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir el Ministerio de Salud, ¿verdad? Objetivo. El Ministerio de Salud objetivo, vamos a poner el caso específico de la pandemia, su función es prevenir y remediar problemas pandémicos, vamos a decirlo así. Pero en el orden subjetivo, las personas que están a cargo les ha quedado, perdónenme la expresión, grande el tacuche porque vamos por el tercer ministro de salud. Digamos, pero esas personas ya vamos cayendo en el tema subjetivo. Correcto, a eso es lo que quiero aterrizar, ¿verdad? Porque digamos, en el orden objetivo, el Ministerio de Salud a cargo de la pandemia. En el orden subjetivo, son las personas que están a cargo de ese ministerio, ¿verdad? Para ponerlo un poquito más separado, ¿verdad? Digamos, el primer ministro, que fue un militar, no dio el ancho y dejó el puesto. Luego vino la señora Amelia Flores, que también le quedó grande el tacuche, y ahora este señor que está, Francisco Coma, ¿verdad? Pero vamos a decir que el objetivo en el Ministerio de Salud era prevenir y remediar problemas de la pandemia. Sin embargo, cuando entramos al tema subjetivo, las personas a cargo no pudieron administrar a lo que se les fue asignado. Entonces, ahí vemos una clara diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo era remediar la pandemia y lo subjetivo, la persona no pudo, ¿verdad? Es igual en el caso del presidente Alejandro Giammattei, ¿verdad? Al principio de la pandemia, él expresó que como médico iba a tener la primera etapa de contención y se fue a los toques de queda, etcétera. Entonces, lo objetivo era contener la pandemia, lo subjetivo, cómo él actuó, ¿verdad? Y en algún momento se le escapó de las manos y la pandemia se escapó de su control. Entonces, ahí podemos ver un claro ejemplo en la administración objetiva y subjetiva. Lo subjetivo recae sobre las personas que administran esa institución y lo objetivo, las instituciones mismas, ¿verdad? Cómo debe hacerse. Algo así lo veo yo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a su concepto, dice usted, son más o menos parecidas, pero en lo subjetivo se nos olvida mencionar las personas a cargo de esas instituciones, ¿verdad? Y lo vemos en todas las instituciones públicas, ¿verdad? Digamos, mencionemos otro ejemplito bonito, EMETRA. EMETRA, dice la ley de tránsito, a cargo de la regulación del tráfico y de las calles y avenidas de la ciudad. Sin embargo, en la realidad, los agentes de EMETRA hablando por celular en lugar de estar haciendo su trabajo. Entonces, lo subjetivo ya es las personas que hacen esa administración, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que está una diferencia bien marcada, ¿verdad? Lo que se debe hacer, lo objetivo, y cómo se hace, lo subjetivo, porque ya recae esa administración sobre las personas. Gracias, Lick.
Buenas noches, no se escucha. ¿Me escuchan? Disculpen. Ahora sí, licenciado. Ahora sí. Van a disculpar, pero tengo ahí problemas con mi internet. Se frizó y se trabó todo el sistema. Hasta ahorita logré otra vez normalizar el sistema. Bueno, con respecto al... Profe, ¿le podría leer algo de la relación funcional del servicio civil? ¿Perdón? ¿Le puedo leer algo del libro del señor Hugo? Ah, sí. Solo deme un segundito, compañerito, y ahorita le doy la oportunidad. Solo quiero comentar, antes de que participe el compañero Leonel, el anterior compañero, pues, nos puso, para mí, dos ejemplos importantes de lo que es lo objetivo y subjetivo, y que viene como a enriquecer nuestra definición de lo que estamos platicando, en el sentido de que él empieza a platicar sobre que para qué fue, cómo querían retener la pandemia, el Ministerio de Salud, y que el objetivo era eso, pues esa institución, y que lo subjetivo como ya cuando está el elemento humano y cuando quieren el fin, la meta era detener la pandemia, pero han fracasado, han tenido cierta incapacidad también los ministros, han cambiado 4, creo que van 4, y pues habla también un poquito del presidente Yamatei, en donde al principio pues él cierra completamente el país, nos vamos completamente a encerrarnos por un mes más o menos al principio de la pandemia, y pues el objetivo tal vez del presidente pues no era realmente detener la pandemia, sino si se dan cuenta, cuando empiezan las ayudas sociales y etcétera, etcétera, es cuando se empiezan como a desligar y empiezan a perder su objetivo, y ya les interesa otras cuestiones, y hasta el momento nos dejan como solos, completamente solos, para ver cada quien cómo sobrevive con la pandemia, que es lo que yo pienso. Aparte de eso, también el compañero pues empieza a hablar sobre la policía de Metra, lo objetivo, subjetivo, pues hay personas que hablando por teléfono, y etcétera, etcétera. Quiero hacer un comentario también con respecto a eso, y quiero ver qué es lo que ustedes piensan.
he observado que si alguno de ustedes, porque yo sé que ustedes tienen vehículo, si ustedes pagan ahorita su impuesto de circulación de vehículo, entonces inmediatamente después de pagar uno su impuesto de circulación de vehículo, inmediatamente lo que hace uno es, bueno, voy a imprimir la calcomanía. O como ahora la tarjeta electrónica, tarjeta de circulación, cuando yo renuevo mi pago de impuesto de circulación, la tengo vigente del 2022 hasta el 2023, es decir, se vence también. ¿Por qué digo esto? Porque cuando paga uno ahora el impuesto de circulación y entonces viene uno y pretende imprimir su calcomanía o su tarjeta de circulación, las municipalidades están amarrando las multas que pudieron haberme impuesto a mí en X municipalidad y están deteniéndome, obviando que yo pueda imprimir mi tarjeta de circulación, mi calcomanía, porque no he pagado las multas. Es decir, que la forma de cobro de las municipalidades las están haciendo amarradas, asociadas a la SAT, cosa que yo considero está como que de abusar del derecho que les asiste y que para mí ya es como materia de amparo. Ese es mi comentario. Sí, Leonel. Profesor, disculpe. Aquí dice, como lo expresa el autor Santa María Pastores, las tres figuras objetivas básicas del derecho administrativo son el administrado o persona física o jurídica privada, de la persona jurídica pública y del órgano. Hay, no obstante, una última cuestión que considerarse. Como se verá, las tres categorías mencionadas responden en cierta manera a la distinción entre lo público y lo privado. De una parte, los administrados son personas privadas que, por lo tanto, realicen actividades igualmente privadas. De otra, la persona pública y sus órganos que pertenecen al ámbito de lo público. Son figuras subjetivas públicas y de la actividad que realizan igualmente pública. Corresponde en este capítulo realizar una de las figuras subjetivas del derecho administrativo, que corresponde a uno de los elementos más importantes del órgano administrativo, como lo es la persona o personas físicas, que comúnmente se les denomina funcionarios o empleados públicos. Se ha establecido que la administración pública es uno de los elementos de personalidad del Estado y que el Estado manifiesta su voluntad a través de los órganos administrativos, pero los órganos requieren necesariamente de personas físicas que ejerzan, formen, exterioricen la personalidad del Estado. Esa es una de las, como dice el autor, Santa María Pastor, de las tres figuras subjetivas básicas del derecho administrativo. El administrado persona física o jurídica privada, de la persona jurídica pública y del órgano. ¿Me escuchan? Que me quedé sin audio. Sí, compañero, se lo escucha. Bueno, profesor, eso es lo que le pude leer sobre lo que es las tres figuras subjetivas del derecho administrativo. Se quedó nuevamente sin internet del LIC. Creo que el LIC se fue otra vez y ya son las 7:36. Mire, disculpen de regreso. Yo estoy desde Antigua Guatemala transmitiendo la clase, pero por aquí está lloviendo un poco, entonces está un poco mal la internet. No sé a qué horas quieran ustedes finalizar. No se preocupe, licenciado. Fíjese que el internet está mal, claro, está mal a nivel general porque hay en lugares que no tienen internet en estos momentos. Muchísimas gracias. Sí, está bastante malo. ¿Sabe qué pasa también? Disculpe que interrumpa. En la Antigua, claro, no tiene muy buena recepción. En cambio, lo que es Tigo sí tiene buena recepción en la Antigua.
Bueno, yo realmente no estoy en Antigua, sino en Ciudad Vieja, que es como a la par de... Adelante, un poquito adelante. Adelantito de Antigua. Entonces, no había tenido el inconveniente ese que se frizara mi imagen. Es más, les iba a decir que iba a quitar el video para solo quedarme con audio, para no tener ese inconveniente. Sí, Claudia. Gracias, Lick. Si gusta, podemos dar por finalizada la clase. Miren, ¿a qué horas finalizaba hoy? A las 8:30. A las 8:30, licenciado. Va. Y inicia a las 7. Inicia a las 7. Es que como yo estaba dando clases aquí en Antigua, estoy un poco perdido porque los de aquí son un poco especiales. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que iniciar mañana a las 5, ¿verdad? 5:30, licenciado. 5:30, licenciado. 5:30, licenciado. Ok. 17:30 iniciamos mañana. Va. Entonces, vean, de los temas que mañana finalizo, si se dan cuenta, vamos a terminar como la unidad primera, donde dice la administración pública. Todos esos temas ya los desarrollo a partir de mañana. Hoy pensaba finalizarlos, pero yo cometí el error de iniciar tarde también. Yo no sabía que iniciáramos a las 7. Yo para mí estaba muy tranquilo a las 7:30. Cuando amablemente por ahí alguien me llama y me dice, no, que era a las 7. Entonces, mañana, primero Dios, estoy a las 5 con ustedes, finalizamos ya la primera unidad y listos, continuamos. Por el momento vamos a suspender porque hay mucho problema con la internet. Entonces, muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, comentario, todavía antes que nos desconectemos, con mucho. No, licenciado, todo bien, gracias. Feliz noche, compañeros. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. ¿Les gusta el chisme?